Muy buen día, niños. El día de hoy es viernes y empezamos nuestro día con nuestra clase de personal social. Soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. El tema del día de hoy es conservamos las áreas naturales protegidas. Nos ponemos como meta para este día sentirse motivados a conservar las áreas naturales protegidas. Entonces, vamos a averiguar qué son esas áreas protegidas en nuestro país. Empezamos. Dice nuestra clase, conservamos las áreas naturales protegidas. Bien, activamos nuestros saberes. En la región donde vives, ¿hay un área natural protegida? ¿Cuál es? Bueno, nosotros vivimos aquí en Chincha y hay algunos sitios arqueológicos que también están protegidos. Justamente hace algunos días en el distrito de Sunampe hubo un reclamo porque la municipalidad empezó a trabajar y a excavar en algunas huacas, sin darse cuenta que esas huacas no pueden ser tocadas ni excavadas porque representan patrimonio histórico para nosotros los chinchanos. Mira la foto. ¿Qué lugar es el que aparece en esta fotografía? ¿Lo conoces? Sí, es Machu Picchu. ¿Por qué crees que esta zona no ha sido urbanizada? Es decir, sabes que es urbanizada, ¿no? Porque las personas no han construido sus casas ahí en Machu Picchu. ¿Crees que hay otros lugares donde todavía no ha intervenido la mano del hombre? ¿Por qué? Construye entonces tus aprendizajes. ¿Sabes por qué existen áreas naturales protegidas en el Perú? Bueno, lee atentamente este siguiente texto y subraya las ideas principales. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, las áreas naturales protegidas son espacios continentales o marinos de territorio nacional reconocidos, establecidos y cautelados legalmente por el Estado. Es decir, son espacios físicos en donde el Estado ha puesto una gran preocupación para conservarlos. Ha hecho leyes. En el caso del Perú, todas estas están adscritas al Ministerio del Ambiente. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNAP, es conservar la diversidad biológica del Perú, su flora, fauna y paisajes. En estos espacios se puede desarrollar un turismo sostenible, diversificado y de mínimo impacto negativo, una actividad que adicionalmente también genera ingresos económicos para la propia conservación del lugar. Hasta la fecha, es decir, hasta ahora, el Perú cuenta con un total de 158 áreas naturales, protegidas, que abarcan aproximadamente el 16,93% del territorio nacional y que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el SINAMPE. Estas están conformadas por 77 áreas nacionales protegidas de administración nacional, es decir, el mismo Estado las administra. 15 áreas de conservación regional, es decir, administradas por cada región, y 66 áreas de conservación privada, es decir, una empresa o organización que no tiene que ver nada con el Estado, las está administrando. Entonces, miren, nuestras áreas naturales protegidas son superficies de tierra o mar dedicadas a la protección de especies
y recursos naturales. Y se clasifican en 6: parques nacionales, santuarios nacionales, bosques de protección, cotos de caza y reservas nacionales. Son 6 tipos de áreas naturales protegidas. Pero ¿y por qué tienen diferentes nombres? Bueno, vamos a ver cada una de ellas más adelante. Hace algunos años, en 1997, el Estado peruano promulgó la ley de protección con el fin de establecer las bases de selección y control de estas regiones o áreas como patrimonios de la nación. Algunas zonas forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, que es un organismo ya internacional. Algunas de las siglas que se utilizan son la ANP. ANP significa Área Natural Protegida. ACP es Área de Conservación Privada. Y ACR, Área de Conservación Regional. Por ejemplo, vamos a ver uno de los cientos de ejemplos de lugares que tenemos como áreas nacionales protegidas. Tenemos el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Este refugio es un refugio de vida silvestre del Pleistoceno, época en la que se dieron severos cambios climáticos, como lo demuestra la diversidad de flora y fauna que allí se encuentra. ¿Dónde se ubica? Este Parque Nacional Yanachaga-Chemillén se encuentra en la selva central del Perú, en el departamento de Pasco, en la provincia de Oxapampa, y los distritos de Oxapampa, Huancabamba, Posuso y Villarrica. Toda la parte selvática que comparten estas regiones conforman el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Se creó el 29 de agosto de 1986. No significa que recién allí pues existió este parque, no. Justamente, vamos a ver más adelante de que se crea. ¿Por qué? Porque ya habían plantas, ya habían animales. Pero entonces, ante el peligro de que especialmente nosotros, los humanos, vayamos a cazar, vayamos a sacar plantas, animales, entonces se da una ley para crearlo como parque nacional. Eso quiere decir de que, como ya hay una ley, las personas no pueden ir, por ejemplo, y cazar loros para venderlos. No pueden, porque la ley protege a sus animales. ¿Cuántas hectáreas tiene? Tiene 122.000 hectáreas. Y en general su relieve es muy accidentado. Predominan las laderas rocosas cubiertas por bosques, con pronunciadas pendientes que pueden observarse tanto al este como al oeste del río Palcazu. O sea, hay un río que cruza por allí. Su variación altitudinal va desde los 460 hasta los 3.643 metros sobre el nivel del mar. Y desde el punto de vista de la diversidad cultural entre la población asentada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, se pueden distinguir 3 grandes grupos humanos. Los indígenas, también los de la etnia yanesha viven allí, los colonos de origen europeo, en especial hay muchos alemanes, es decir, mucha gente muy blanca, de ojos verdes, viven ahí en ese parque, y los inmigrantes andinos de la sierra central del país. Es un buen lugar para la observación de aves. Hay mucha diversidad de aves en este parque. Bueno, ahora sí, vamos con tu ficha. En tu ficha dice conservamos las áreas naturales protegidas. Bueno, recuerda lo aprendido. ¿Qué son las áreas naturales? Las áreas naturales protegidas vimos que son espacios continentales o marinos del territorio nacional reconocidos, establecidos y cautelados legalmente por el Estado. En el caso del Perú, nuestro país, están adscritas al Ministerio del Ambiente y son responsabilidad del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, el CERNAM. Vamos sí a describirlo, ¿ya? Lee el texto sobre los diversos tipos de áreas naturales protegidas y luego vamos a completar un cuadro. ¿Qué son los parques nacionales? Hay muchos. Los parques nacionales son áreas naturales representativas que protegen la integridad ecológica de uno o más ecosistemas. Son asociaciones de fauna y flora silvestre, es decir, de animales y plantas,
y las características paisajísticas o culturales del lugar. Son sitios, mira, aquí suponiendo que tú llegas a un parque nacional, puedes visitar, caminar por allí, pero ¿qué es lo que no puedes hacer? No puedes hacer ninguna actividad ni explotar los recursos de la zona. Es decir, está prohibido en un parque nacional cortar un árbol y hacerse de repente una silla. No puedes hacerlo, porque todos los animales y los árboles están considerados como protegidos en esos parques nacionales. También tenemos los santuarios nacionales. Los santuarios son zonas donde se protege el hábitat de una especie en peligro de extinción o una agrupación de fauna y flora. También formaciones naturales de interés científico y paisajístico relevantes a nivel nacional. Por ejemplo, tenemos el santuario de Machu Picchu. El santuario de Machu Picchu protege toda forma de vida y también todo ambiente cultural que nos ofrece. No puede variarse. Santuarios históricos, santuarios nacionales son de la flora, de la fauna. Y abajo vemos los santuarios históricos, que son áreas que protegen espacios que implican valores naturales, que constituyen un ámbito de evidencias del patrimonio monumental y arqueológico del país. En estos lugares se desarrollaron hechos sorprendentes de la historia peruana, como Machu Picchu, ¿no? Que fue el centro militar del Imperio Incaico. ¿Y qué es una reserva nacional? Las reservas nacionales son la segunda mayor agrupación de áreas naturales protegidas en el Perú. Son zonas de protección de la biodiversidad y la sostenibilidad de las áreas, que contienen recursos de flora y fauna silvestres, acuáticas o terrestres. La utilización comercial de estos recursos sí está permitida. O sea, sí podemos, acá en una reserva nacional, sí podemos, por ejemplo, sacar, como en la de Paracas, podemos pescar. En la de Paracas también podemos de repente escarbar en la arena, pero con un plan de manejo sostenible. Es decir, hay reglas. No se puede pescar en grandes embarcaciones. La explotación comercial de las áreas forestales para la madera no está permitida. Eso sí, así sea una reserva nacional o un santuario o un parque, en ninguno de ellos está permitido. Si están protegidos, no está permitido la explotación forestal de la madera. Ahora, vamos a completar. ¿Qué protegen los parques nacionales? Bueno, los parques nacionales protegen la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, flora, fauna, características paisajísticas. ¿Qué protegen los santuarios nacionales? Bueno, el hábitat de una especie en peligro. O sea, en el santuario nacional, por ejemplo en el de la Chay, se protege a la vicuña. En el Santuario Nacional de Pacaya Samiria se protege al gallito de las rocas. Casi en cada uno de los santuarios nacionales se protege a una o a dos especies de flora o de fauna que están en peligro de extinción. ¿Qué son los santuarios históricos? Bueno, protegen espacios que implican valores naturales y sitios donde se desarrollaron hechos sorprendentes de la historia peruana. Y las reservas nacionales también, bueno, vimos que protegen la biodiversidad y sí se puede explotar los recursos, pero de una manera organizada, ordenada y vigilada. Ahora, vamos a mencionar algunos porque ya te dije al comienzo de la clase que son más de 100. Vamos a ver 9 ejemplos, 3 de la costa, 3 de la sierra y 3 de la selva. En la costa tenemos la reserva de Paracas, los manglares de Tumbes. ¿Sabes qué son manglares? Manglares son árboles que crecen muy cerca de la playa. En la noche, cuando sale la marea, el agua del mar llega hasta donde están esos árboles. Entonces, por necesidad, han aprendido sus raíces a poder acostumbrarse tanto a agua dulce como a agua salada. También están los pantanos de Villa. En la sierra tenemos el santuario de Machu Picchu, la Reserva Nacional del Titicaca y el Parque Nacional Huascarán. Y en la selva, que es el más rico en áreas protegidas, tenemos el santuario de Cuela, que es un santuario histórico. Allí se desarrolló una cultura muy importante. Luego tenemos la Reserva Nacional de Pacaya Samiria y el Parque Nacional de Tambopata.
Bueno, ya casi llegando al final, recuerda que si tienes alguna duda, consulta a tu teacher o también pregúntale a la Miss. Usa colores para subrayar. Asegúrate de entender cuál es la diferencia entre cada una de las áreas protegidas del Perú. O sea, qué es el parque nacional, qué es el santuario histórico, santuario natural, y qué es la reserva nacional, etcétera. Y escribe con pulcritud y mucho orden. Bueno chicos, entonces ya es tiempo de escribir.